Porfirio Díaz llega al poder de manera provisional y solamente hasta las elecciones de 1877 es que legitimiza su poder. En ese momento, el país funcionaba con un modelo económico colonial, por lo cual opta por el camino liberal, que fuera una continuación de la Constitución de 1857. Así que de alguna manera fue normal que la política macroeconómica siempre sufriera ajustes y la política comercial, aunque estaba diseñada, también estaba sujeta al presupuesto. Por lo cual, uno de sus primeros luchas es contra el contrabando, por lo que crea la Gendarmería Fiscal. Y, a diferencia de lo que se ha hecho pensar, Díaz pensaba que la tierra debería de pertenecer a la persona que vivía en el lugar, pero le daba prioridad a la paz social y después el bienestar indígena. Minería. En 1887 se promulga la Ley de Protección a la Industria Minera, que reducía la carga fiscal y daba concesiones. A lo mismo, esta ley fue mal interpretada por muchos dueños y pensaban que los depósitos minerales eran suyos y no de la nación. En total, fueron 7 las principales mineras del país, entre las que se encuentran la American Smelting and Refining Company, la Compañía Minera Peñoles, el Baleo y la Compañía Metalúrgica de Torreón, que estaba a cargo de la familia de Madero. Petróleo. En general, en este tema, Díaz no estaba muy de acuerdo que los americanos pudieran hacerse con el control del oro negro. Pero irónicamente, el día que él parte exiliado a Europa, un 25 de mayo de 1911, sale también el primer embarco del país. Sistema agrario. Su desempeño en sí fue desbalanceado, por lo cual, por un inicio, Díaz decide vender las tierras baldías del gobierno para que éstas generen rentabilidad, lo que da como resultado que muchas zonas indígenas pasen a manos de terratenientes y otras tantas queden encerradas dentro de las mismas. Es por eso que no es raro que más del 95% de los campesinos fueran peones. Ferrocarril. En 1880 se dan las concesiones a empresas americanas. Es en ese momento cuando se empieza a realizar el mercado interno. Un año antes de terminar el siglo XIX se decreta la ley ferroviaria. Y solamente a inicios del siglo XX es que tiene tanto miedo a los americanos que Díaz decide comprar acciones en las mismas. Así que no es raro que al final del mandato de Díaz se haga con 2/3 partes de todas las líneas, aunque siguen estando gestionadas en manos privadas. Industria. Es hasta 1890 cuando en realidad se pudiera decir que comienza la industrialización en el país. Y solamente un año después es que se pone un arancel que daba protección a la manufactura que requería el país. Una de las exportaciones más importantes para el país fue la del café y la industria se desarrolló en 2 fases. Una primera parte que fue de manera regional, los primeros 10 años del mandato y los últimos 20, la segunda etapa, que consistía solamente en la recuperación de todas las crisis que se vivían. Hacienda. Desde un inicio los ingresos del Estado estaban destinados a la infraestructura y los préstamos que se solicitaban se financiaban con otros préstamos. Y la otra parte era dedicada a la modernización de la economía. Uno de los impuestos más importantes que se tuvo en el gobierno de Díaz fue el derecho de timbre. Por otra parte, la economía del país estaba basada conforme a la plata. Conforme esta va decreciendo o devaluándose a nivel internacional, va siendo una excesiva carga fiscal, sobre todo en el tema de la deuda externa. Es por eso que para 1905 se cambia al oro, aunque de alguna manera las transacciones de manera interna se seguían haciendo con plata y las externas en oro. La política fiscal se pudiera decir que es de corte expansionista y se aplica lo que será la nueva reforma monetaria, la cual revisa aranceles para recuperar la protección y de alguna manera estimular la producción. Banco. En 1897 se decreta lo que será la primera ley bancaria y para 1881 se crea lo que es el Banco Nacional Mexicano. Un año después se funda el Banco Mercantil Mexicano. Solamente 3 años después, ambos bancos se fusionan y crean lo que ahora se conoce como Banamex. Pero son tantos los problemas que se presentan entre los bancos que deciden
imponerse lo que será un sistema mixto, es decir, por un lado estaba cierta libertad, pero también con características europeas. 3 años antes de finalizar el siglo se crea la Ley de Instituciones de Crédito, que es el parteaguas al sistema bancario. También se autoriza que haya un banco emisor de billetes por estado. Y por último, en 1899 se funda el Banco Central. Mercado laboral. Irónicamente, los mejores salarios estaban en el norte del país y en la rama de la minería. El sur era totalmente lo opuesto. Así que no fue raro que los conflictos más sonados que se conocen de Díaz fueran la huelga de Cananea, donde se pedía más libertades y más aumento de salario que pasó de 3 a 5 pesos, dando como resultado que en 1907 se equipararan todos los sueldos de las empresas. Por otra parte, lo que es la huelga de Río Blanco, no es bien aceptada esta ley para todos los trabajadores, así que deciden regresar a la huelga e incitar a sus compañeros que sí habían aceptado. Esto desemboca en una severa reprimenda. Sin lugar a dudas, una de las figuras más controversiales dentro de la historia de México es y seguirá siendo Porfirio Díaz. Y es que dentro de las leyendas y mitos urbanos que más se nos ha llegado hasta la actualidad es esa falsa creencia que se ha tenido de que se vendió al país por un lado y por la otra parte el hecho de que no trataba muy bien a las personas menos favorecidas, sobre todo las personas autóctonas, ¿no? Mal llamadas indígenas. Pero si miramos más de cerca todo el periodo del Porfiriato, nos daremos cuenta que en sí es un periodo de claroscuros, bastantes claros en la situación económica. Y es que hay que recordar que cuando él recibe al país, la situación de este era prácticamente inexistente en la materia económica. Una economía que había sufrido bastante por la independencia, pero que también con los años venideros después de ese México libre no lograba encontrar su forma. Es precisamente con él que se pudiera decir o pudiéramos determinar que las bases de este México moderno, del México que ya conocemos como ahora, se dan con este personaje. Eso nada quita claro las cosas negativas que también tuvo, pero tampoco podemos ser del todo malos, ¿no? O más bien no querer ver que la realidad es que Porfirio Díaz, al igual que todos los gobernantes de México y del mundo, han tenido cosas buenas y cosas malas. Hay que partir de ese análisis de un sentido de que ni todo es bueno ni todo es malo, que hay cosas que claro que se pueden mejorar y claro cosas que fueron totalmente nefastas y que nunca debieron de suceder. A partir de ahí habría que hacer un verdadero análisis y no un análisis sesgado como siempre ha sido.